Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Hay deudas que uno paga con dinero, con trabajo, con el tiempo. Y hay otras. El tipo de deuda que, para cuando te das cuenta de que firmaste el contrato, ya es demasiado tarde para echarse atrás. La mía comenzó hace unos 3 años, en un lugar que nunca debí haber pisado. Buenas noches, Dom. Me llamo Tadeo. En aquella época las cosas se habían puesto difíciles para mí. Había intentado abrir un pequeño negocio de reparación de celulares con un amigo, pero quebramos en menos de 6 meses. Volver a vivir con mis padres fue tocar fondo. Sentía el peso de sus miradas en cada desayuno, esa decepción silenciosa que es peor que cualquier regaño. Fue entonces cuando mi tío Sergio, en una comida de domingo, me trajo una solución. Tengo un conocido, un tal Don Odilon, que necesita un muchacho para vigilar su bodega en el Tianguis Grande. Es una chamba, pero paga puntual. El Tianguis Grande era, en realidad, un laberinto gigante de pasillos cubiertos por lonas y láminas de zinc, donde se vendía de todo. Durante el día, aquello hervía, un ruido constante de gente, de música a todo volumen, de vendedores gritando, pero de noche se transformaba. Don Odilon era un hombre mayor, delgado, con la piel curtida por el sol y unas manos que parecían garras. Me encontró en la entrada del callejón donde estaba la bodega. El lugar era un pasillo estrecho y sin salida en el fondo del tianguis, detrás de los puestos de electrónicos. La bodega en sí era solo un cajón de metal, grande y sin ventanas, con una única cortina de metal. «El trabajo es sencillo», dijo con la voz un poco arrastrada, mientras me entregaba un manojo de llaves. «Abres por la mañana, ayudas a despachar una que otra cosa si se necesita, y por la noche te quedas por aquí, solo para que nadie intente nada». Señaló hacia el fondo de la bodega, donde una pared de tablaroca barata creaba una segunda sala, más pequeña. «Tú acomodas tus cosas aquí enfrente. Hay un catre, una mesita. Allá atrás no te metes. No es para que entres ahí». «De acuerdo», respondí intentando parecer más seguro de lo que estaba. Las primeras noches fueron de un aburrimiento infinito. Me quedaba ahí, leyendo en el celular, escuchando el sonido de las ratas andando por entre los puestos cerrados y el eco lejano de algún coche con música en la avenida. Todos los días, antes de irse, Don Odilon hacía lo mismo. Tomaba una botellita de mezcal barato y rociaba un poco en las 4 esquinas de la cortina de metal, por fuera. Murmuraba algo que nunca entendía y se iba sin mirar atrás. Yo pensaba que era solo una maña de viejo. Cierta tarde me pidió que separara unas cajas. Estaba a media pila de cartón cuando él se detuvo en la puerta y se quedó observándome. «Sergio me dijo que eres un muchacho derecho, que necesitas la chamba», dijo de la nada. «Sí que la necesito, Don Odilon», esbozó una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Entonces haz lo que te digo, cuida la puerta y no quieras saber lo que hay aquí dentro. Lo que se guarda en este lugar no es asunto de curiosos». Me acostumbré a la rutina, ayudaba a cargar y descargar unas pocas cajas de mercancía legal, chácharas que Don Odilon compraba en subastas. Pero el movimiento de la parte de enfrente era pura fachada. Yo lo sentía. Su verdadero negocio estaba encerrado tras aquella pared delgada. La puerta que llevaba hacia allá no tenía llave, solo un cerrojo de metal, siempre puesto. La curiosidad me estaba matando, sobre todo por la noche, cuando el silencio del lugar parecía amplificar cualquier pensamiento. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué guardaba ahí que no podía ser visto? Me imaginaba de todo, mercancía robada, piratería, qué sé yo. Pero algo en la seriedad con la que me advirtió me decía que era más complicado. Un martes lluvioso se fue más temprano. Dijo que tenía que resolver un asunto y que yo podía cerrar a la hora de siempre. Fue la oportunidad que necesitaba. Esperé unos 20 minutos, solo para asegurarme.
Fui hasta la puerta divisoria. Mi mano tembló un poco cuando toqué el metal frío del cerrojo. Solo voy a echar un vistazo, me repetí a mí mismo. Un vistazo rápido. Levanté el pasador, que hizo un ruido mínimo, y empujé la puerta. El olor me golpeó primero. No era olor a humedad común. Era un hedor denso, a polvo viejo, a papel antiguo y algo más. Algo ligeramente dulzón y podrido, como flores olvidadas en agua. El cuarto era pequeño, abarrotado de estantes de metal que iban hasta el techo. En ellos, decenas de paquetes y cajas, todos bien ordenados. No eran cajas de mercancía, eran paquetes pequeños envueltos en tela oscura o bolsas de plástico amarrados con mecate. En cada uno, una etiqueta con un nombre escrito a mano. Movido por un impulso que no sé de dónde vino, tomé uno de los paquetes más cercanos. Era ligero. Dentro de una bolsa negra sentí algo pequeño y duro. No tuve el valor de abrirlo. Sobre una mesita de madera en la esquina estaba la pieza principal. Una libreta de apuntes, de pasta negra, de esas bien baratas. La abrí. Las páginas estaban llenas de nombres, decenas de ellos. Algunos estaban tachados con un plumón negro y grueso. Otros tenían una pequeña cruz roja al lado. Y otros, como el mío, estaban simplemente ahí, escritos con esa caligrafía temblorosa. Broma de mal gusto, pensé, pero se me secó la boca. Ojeé más y fue ahí que se me revolvió el estómago por completo. Vi, dentro de una caja de zapatos abierta, un zapatito de bebé, uno solo, amarillento por el tiempo. Al lado, una bolsita transparente con un puñado de tierra oscura y dentro de un sobre una alianza de matrimonio, abollada, sin brillo alguno. Aquello no era contrabando, era otra cosa, algo enfermizo. Cerré la puerta despacio, pasé el cerrojo con el máximo cuidado y volví a mi catre. Me senté ahí, en la oscuridad, intentando calmar el corazón. Yo no había visto nada, era mejor para mí que no hubiera visto absolutamente nada. Pasé la semana siguiente andando con pies de plomo. Cada vez que don Odilon llegaba, sentía un escalofrío en la nuca, seguro de que él sabía, de que mis ojos me delatarían. Pero él actuaba con normalidad, lo que era casi peor. Su normalidad parecía una bomba de tiempo. Me concentraba en parecer un empleado modelo, lo más aburrido e inofensivo posible. La confirmación de que no estaba loco llegó un viernes por la noche. Pasaban de las 10. El tianguis ya era un desierto de puestos cerrados. Estaba casi dormido en el catre cuando oí golpes en la cortina de metal. No eran golpes normales, eran puñetazos, rápidos y desesperados. Me levanté de un salto. ¿Quién podría ser a esa hora? Dudé, pero los golpes continuaron, más fuertes. Arrastré la cortina solo un poco, lo suficiente para espiar. Era Omar, uno de los dueños de un puesto de fruta. Un tipo grande que yo veía todos los días riendo a carcajadas, bromeando con todo el mundo. Pero el hombre parado frente a mí no era él. Estaba pálido, sudando frío a pesar de la noche templada, y sus ojos se movían de un lado a otro, asustado, mirando por todas partes. ¿Está don Odilon?, preguntó con la voz ronca, casi un soplido. No, él se fue hace horas. Omar forzó la entrada, metiéndose en la bodega sin ser invitado. Sacó un fajo de billetes arrugados del bolsillo del pantalón. El dinero estaba húmedo de sudor. Toma, entrégale esto. Me empujó el dinero en la mano. Dile que le pago lo que quiera. Solo dile. Dile que quite mi nombre de esa cosa. Yo no sabía qué decir. Me quedé mirando el dinero en mi mano. Las cosas están saliendo todas mal, chavo, todas. Es una cosa tras otra. Mi hija se enfermó de la nada. El camión se descompuso 2 veces esta semana. No es normal. Se acercó, con su aliento agrio. Por favor, solo dale el recado. Dile que Omar se lo suplicó. Se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad del callejón tan rápido como apareció. Me quedé ahí, parado en medio de la bodega, con aquel dinero sudado en la mano, que parecía pesar 1 tonelada. Ese era el pago por un nombre tachado en la libreta. Apenas dormí esa noche con el fajo de billetes guardado bajo mi almohada.
Cada crujido de la estructura de metal de la bodega me hacía pensar que Omar había vuelto, o peor, que don Odilon lo había descubierto todo. A la mañana siguiente, cuando llegó, yo estaba hecho un desastre. Me miró de una forma extraña, como si adivinara mi miedo. ¿Noche tranquila?, preguntó mientras abría la cortina por completo. Sí, lo fue. Mi voz salió entrecortada. Respiré hondo. Don Odilon, un hombre vino aquí ayer. Omar, el del puesto de fruta. Saqué el dinero del bolsillo y le extendí la mano, que temblaba visiblemente. Dejó esto y pidió que usted quitara su nombre de esa cosa. Don Odilon no mostró sorpresa alguna. Tomó el fajo de billetes. Lo miró con indiferencia, como quien mira un volante inútil en la calle. Ni siquiera se molestó en contarlo. Hay gente que solo aprende cuando tiene el agua hasta el cuello. Fue todo lo que dijo. Con el dinero en la mano caminó hasta la puerta del fondo, quitó el cerrojo y entró, cerrándola tras de sí. Me quedé ahí, de pie, escuchando el silencio. De repente, oí un sonido bajo y rápido, como el de un gis arañando un pizarrón. Después de unos 2 minutos, salió, aseguró la división como siempre y comenzó su día como si nada hubiera pasado. Aquello me carcomió por dentro. Necesitaba saber. Más tarde, me pidió que buscara una lona que estaba guardada en un rincón, justo al lado de la puerta prohibida. Fue la oportunidad. Mientras fingía torpeza para desenrollar la lona con el corazón en la garganta, miré de reojo hacia el cuarto, que él había dejado con la puerta apenas entornada. La libreta estaba abierta sobre la mesa, y lo vi. El nombre de Omar de la Silva, que antes estaba limpio, ahora tenía una gruesa raya negra encima. Una raya final. Fue como si una pieza encajara en su lugar, una pieza horrible. Comencé a atar cabos. Recordé los chismes que corrían por el tianguis. Recordé cuando el puesto de ropa de don Alfonso se incendió de la nada, un mes atrás. Recordé a la mujer de la mercería que se enfermó de un día para otro, una enfermedad que ningún médico entendía. Entendí el engranaje. La gente acudía a Odilon con un problema, un enemigo, una deuda. Él anotaba el nombre, y la cosa que vivía en esa bodega, la fuerza que él alimentaba con aquellos paquetes y con la desesperación ajena, lo resolvía. La libreta no era una lista de deudas, era una lista de objetivos, y yo era el portero. El miedo ya no me soltaba. Trabajaba en automático, con la cabeza a 1000 por hora, tratando de encontrar una salida. ¿Renunciar? ¿Y si le parecía sospechoso? ¿Y si pensaba que yo sabía demasiado? La imagen de mi nombre, escrito en esa libreta, me atormentaba. Ya no era un empleado. Era un artículo en el inventario, una precaución, como él mismo había dicho. La paranoia me venció un jueves por la noche. Don Odilon se fue y yo me quedé con esa certeza estúpida y desesperada de que necesitaba ver la libreta de nuevo. No sé qué esperaba encontrar. Quizás una prueba de que lo había imaginado todo. Con las manos sudando, abrí la puerta del fondo una vez más. El olor podrido y dulzón estaba más fuerte que nunca. Fui directo a la mesita. Abrí la libreta. Hojeé las páginas pasando por los nombres tachados, por los nombres con la cruz roja. Y entonces, en una de las últimas páginas, lo vi. Tadeo, ahí estaba. No mi caligrafía, la suya. Parecía haber sido escrito así a poco. No había tachaduras, ni cruces. Era una línea limpia, una promesa abierta. Cerré de golpe la libreta y retrocedí, golpeando uno de los estantes. Uno de los paquetitos envueltos cayó al suelo, abriéndose un poco. Eché un vistazo y vi un mechón de cabello negro, atado con una cinta roja. Volví a mi catre como un sonámbulo. Me acosté y me quedé mirando el techo de metal, las manchas de humedad que parecían mapas extraños. El pavor era algo físico, una presión en el pecho que dificultaba la respiración. Fue entonces cuando el ambiente cambió. El sonido lejano del tráfico en la avenida principal, que siempre me servía de ruido de fondo, desapareció. El silencio que se apoderó de la bodega era diferente, era pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. ¿Y ese olor?
Ese olor se filtró desde el cuarto del fondo y llenó toda la bodega. Oí un arrastre. Venía del otro lado de la pared de madera. No era una rata, no era una caja cayendo. Era el sonido de algo pesado, húmedo, siendo arrastrado por el suelo de cemento. Un sonido lento, hecho a propósito. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración, cada músculo de mi cuerpo tenso. El sonido se detuvo, justo detrás de la pared donde se apoyaba la cabecera de mi catre. El silencio volvió, por unos 10 segundos que parecieron una eternidad. Y entonces oí la voz. Era un susurro tan cerca que parecía estar a mi lado. Tadeo, me congelé. Ese timbre. Lo conocía. Era la voz de mi padre, exactamente la misma. Pero había algo por debajo, un siseo, como el de una radio mal sintonizada, arruinando el mejor recuerdo que tenía de él. El sudor frío me recorrió la frente. Mis ojos estaban abiertos de par en par en la oscuridad, fijos en un punto que no existía. Quería gritar, quería correr, pero mi cuerpo no obedecía. Estaba paralizado, incapaz de reaccionar. El susurro llegó de nuevo, un poco más arrastrado, casi cariñoso. «Hijo, ¿por qué no vienes a casa? Ya es hora de volver. No sé cómo ni de dónde saqué fuerzas». La voz de mi padre, hueca y errónea, fue lo que rompió mi parálisis. En un solo movimiento, rodé fuera del catre y me arrastré hacia la esquina opuesta de la bodega, lo más lejos posible de esa pared. Me quedé ahí, acurrucado detrás de unas cajas vacías, temblando de pies a cabeza, con los ojos fijos en la pared divisoria, esperando que algo atravesara la madera. Pasé el resto de la noche en ese rincón. No dormí, no parpadeé, solo esperé, escuchando mi corazón latir desbocado, el único sonido que probaba que aún estaba vivo. La primera señal de que la pesadilla estaba terminando fue el ruido de una cortina de acero abriéndose en algún lugar del tianguis, seguido por el sonido de una radio encendida, tocando una cumbia cualquiera. La vida estaba volviendo a ese lugar. Fue mi detonante. Me levanté con las piernas temblorosas. No tomé mi mochila, no tomé la chamarra que estaba colgada, no tomé nada. Corrí hacia la puerta de la bodega, luché con el cerrojo y salí al aire de la mañana, que nunca me pareció tan puro. Corrí por ese callejón, atravesé los pasillos del tianguis que comenzaba a despertar, y no me detuve hasta estar en la avenida principal, con el sonido de los coches y los camiones envolviéndome. Nunca más volví, ni para buscar mis cosas, ni para cobrar la última semana de pago. Simplemente desaparecí. Hoy trabajo descargando camiones en un mercado de abastos. Es un trabajo honesto, pesado, bajo el sol. Nadie aquí me mira de forma extraña. Nadie rocía mezcal en las puertas. A veces le cuento a mi novia que tuve un mal trabajo, que mi patrón era un tipo raro, pero nunca entro en detalles. El otro día, en el mercado, a un cliente se le cayó una bolsa de naranjas. Mientras recogía las frutas del suelo, sentí un olor dulce y podrido. Me helé. Era solo la fruta aplastada, pero por un segundo estuve de vuelta en esa bodega. ¿Cómo podría explicar eso? A veces, cuando estoy solo, el recuerdo vuelve. Un olor a polvo y a algo dulce y podrido en el aire es suficiente para dejarme en alerta por horas. Sé que tuve suerte. Creo que, por no haber hecho nada, por no haberme involucrado ni pedido nada, mi nombre en la libreta era solo una garantía. Una que, afortunadamente, nunca tuvo que ser cobrada. Pero hay noches en que me despierto a media madrugada, con la certeza de que he oído un susurro, y me pregunto si mi nombre fue tachado cuando huí, o si todavía está ahí, en una página amarillenta de esa libreta, simplemente esperando. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia.
Bueno, sigamos. Uno que se cría lejos de la ciudad grande aprende a leer el silencio. Existe el silencio bueno, ese de la madrugada que a uno lo calma, y existe el silencio incorrecto, ese que viene justo antes de que algo suceda. El tipo de quietud que se siente pesada como si el aire se volviera denso, difícil de respirar. La noche en que todo ocurrió, el silencio era de ese segundo tipo. Mi nombre es Jennifer y lo que voy a contar pasó en el 2019. En aquel entonces, yo estaba recién casada con Marcos y vivíamos de favor en un cuartito al fondo de la casa de sus padres. El terreno era grande y cada uno de los hermanos de mi esposo había construido su propia casita ahí. Era una de esas situaciones en las que nunca estás realmente sola, ¿saben? Sentía la mirada de mi suegra en todo lo que yo hacía. No por maldad, creo, era más bien su forma de ser. Aún así, era sofocante. El único momento que tenía para mí era tarde en la noche, cuando la casa principal ya estaba a oscuras y nuestro bebé dormía profundamente en la cuna al lado de la cama. Eran esos momentos en los que podía ser yo misma sin nadie que metiera su cuchara, arreglarme el pelo, leer una revista vieja, cosas simples. Ese día, mi suegra había comentado mientras barría el corredor que era bueno reforzar la tranca del zaguán, porque en estas fechas, cerca del Día de Muertos, siempre aparecía gente o animales raros por el camino de terracería. Yo solo asentí con la cabeza y no le di mucha importancia. Cosas de la gente mayor, pensé. Esa noche en específico, Marcos había ido a ayudar a un vecino con un generador que se había descompuesto. Me quedé sola con nuestro hijo. Ya pasaba de la medianoche. El cansancio me pegaba, pero yo aplazaba la hora de irme a la cama, y no iba a desperdiciar aquellos minutos de paz. Afuera, solo el sonido rítmico de los grillos. Era una noche como cualquier otra. Al menos, eso fue lo que intenté convencerme cuando escuché el primer sonido viniendo del camino. Era un sonido de cascos, golpes secos en la tierra compactada del camino. Al principio, no me pareció nada del otro mundo. Es el tipo de ruido que uno espera por aquí. Mi primera reacción fue pensar en el caballo de don Afonso, un señor que vivía a algunos kilómetros de ahí. A veces regresaba tarde de la tiendita del pueblo. Continué arreglando mi cabello, prestando atención con un solo oído. El ritmo era constante. Un paso tranquilo de un animal que conocía el sendero. El sonido fue aumentando de volumen. Pasó frente a nuestro terreno y luego fue disminuyendo hasta desaparecer en la distancia. Normal. Sentí hasta un cierto alivio, no por miedo, sino porque el silencio que tanto me gustaba había vuelto. Pero no por mucho tiempo. Cosa de unos 5 minutos después, lo escuché de nuevo. Los mismos cascos, viniendo de la misma dirección. Se me hizo extraño. Una persona puede pasar, ir y volver, pero un caballo, al mismo ritmo, por el mismo lugar. Mi mente comenzó a buscar pretextos. Quizás el jinete había olvidado algo en el camino y estaba regresando a buscarlo. Sí, debía ser eso. Es una explicación perfectamente lógica. Continué mi ritual, pero ahora con un poco menos de concentración. Mis movimientos se volvieron más lentos. Estaba tratando de aferrarme a la normalidad de la situación, pero una cosita rara ya me estaba molestando. La verdad es que no había nada de lógico en un caballo pasando 2 veces, a esa hora, de forma tan idéntica. El sonido volvió, pero esta vez no era un paso, era un galope, desesperado, rápido. Los golpes de los cascos en la tierra eran tan fuertes que parecían hacer que el suelo temblara ligeramente. Y lo más extraño, lo que hizo que se me cerrara la garganta, es que el sonido no se iba. Llegaba a su punto máximo, frente a nuestro portón, y entonces disminuía, como si el animal se estuviera alejando, pero luego volvía con la misma furia, en dirección contraria. Iba y venía, siempre en el mismo tramo del camino. Dejé el peine sobre la cómoda.
Mi paz se había acabado. Aquello no era normal. Un caballo suelto correría sin rumbo, en una sola dirección, hasta cansarse. No se quedaría galopando de un lado a otro como un alma en pena. Pensé en alguien montado o un borracho, tal vez. Pero la idea de una persona haciendo eso a propósito era, de alguna forma, todavía más perturbadora. No tenía lógica. Mi corazón comenzó a latir de un modo extraño, pesado. Fui hasta la puerta y revisé la tranca, una cerradura simple que no me pareció lo suficientemente segura en ese momento. Me alejé, retrocediendo hacia el centro del cuarto lo más lejos que podía de la pared que daba al camino. El galope continuó por unos 10 minutos, quizás más. Una eternidad. El ruido era ensordecedor y parecía estar justo aquí, frente a la casa. Miré a mi hijo, durmiendo tranquilito en su cuna, y sentí una urgencia de protegerlo, unas ganas de taparle los oídos para que no despertara en esa pesadilla. Y entonces, tan de repente como comenzó, el sonido se detuvo. Un silencio absoluto, pesado, ni un grillo ni el viento, nada. Era el tipo de silencio que anuncia que algo malo va a suceder. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración, cada músculo de mi cuerpo tenso, solo esperando. ¿Qué vendría después? ¿Volvería el sonido al camino? ¿O el jinete, o lo que fuera, finalmente se había ido? Fue cuando lo oí, un sonido diferente, más cerca. No era en el camino. El sonido venía del patio. El ruido de los cascos era diferente ahora. Menos seco, más ahogado. Era el sonido de un animal pesado pisando la tierra del patio, en el sendero que conectaba las casas. Sentí un frío treparme desde el estómago y sentí la piel de mi nuca contraerse como si un insecto caminara por ahí. Había entrado. Lo primero que pensé fue, no puede ser. El zaguán es pesado, de madera, y Marcos le había puesto la cadena y el candado antes de salir. Yo lo vi. Recordé al instante lo que mi suegra había dicho, y un pavor real comenzó a apoderarse de mí. ¿Cómo entró eso? El paso era lento, deliberado. No era la carrera de un animal asustado, era una caminata, una inspección. Oí el sonido pasar frente a la ventana de la cocina de la casa de mis suegros. Luego, un breve silencio, y los pasos recomenzaron, ahora más cerca, pasando al lado de la pequeña casa de mi cuñado Anselmo. Mi cuerpo se paralizó. Quería correr, tomar a mi hijo, encerrarme en algún lugar que no existía. Pero mis piernas parecían pesar 1 tonelada. Mis pies se sentían pegados al piso de cemento pulido. Retrocedí hasta tocar la pared opuesta a la puerta, encogiéndome como si eso pudiera volverme invisible. Mi respiración era superficial, casi silenciosa. El miedo de hacer cualquier ruido, de despertar al bebé, de delatar que había alguien vivo en ese cuarto, era tan grande como el miedo a lo que estaba afuera. Los pasos continuaron, uno a la vez, acercándose lentamente a nuestra puerta, la última del terreno. Cada paso dolía dentro de mi pecho, más cerca, hasta que se detuvo, justo enfrente, del otro lado de esa delgada puerta de madera. Un silencio total se apoderó de todo por unos segundos, y entonces escuché un sonido que me hizo encogerme por completo. Un resoplido, fuerte, húmedo, un soplido potente y enfermizo que pareció atravesar la madera y tocar mi rostro. La criatura estaba ahí, olfateando mi puerta. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, encogida, escuchando la sangre latir en mis oídos. El olor que venía de afuera comenzó a cambiar. Un hedor agrio, como a metal oxidado y algo quemado, invadió el cuartito. Era débil pero presente y me revolvió el estómago. Fue cuando la cortina se movió. Nuestra puerta tenía una ventanita de vidrio pequeña, un cuadrado a la altura del rostro, y la cubríamos con un pedazo de tela clara, de esa bien delgada. Y esa tela, iluminada por el foco débil de mi cuarto, comenzó a ser empujada hacia adentro, despacio. Una sombra oscura y deforme llenó la ventana por detrás de la tela. La forma fue definiéndose. Era la cabeza de un caballo, pero era demasiado grande, desproporcionada, y en la tela estirada, donde deberían estar los ojos,
surgieron dos puntos de luz. No era un reflejo, era una luz propia, dos brasas rojas opacas que no parpadeaban. No había vida ahí, solo una mirada fría, malvada. La cosa me estaba viendo a través de la puerta, a través de la cortina. Yo era la presa. Yo era la razón por la que estaba ahí. Mi mente se vació de cualquier pensamiento lógico. Ya no había Marcos, ni suegra, ni cansancio. Solo estaba esa forma en mi puerta y la certeza de que estaba frente a algo que no era de este mundo. No podía gritar, ni siquiera podía parpadear. Sin poder moverme o gritar, me aferré al único refugio que quedaba dentro de mi propia mente, una súplica desesperada que se formó con toda mi fuerza. Dios mío, por favor, llévate esto de aquí. En el instante exacto en que ese pensamiento se formó en mi cabeza, la reacción del otro lado fue inmediata y violenta. La criatura soltó un chillido. No era el relincho de un caballo, era un grito agudo, rasgado, que parecía metal partiéndose. La cabeza desapareció de la ventana y escuché un golpe sordo contra la pared de afuera. Inmediatamente el sonido de cascos explotó en el patio, en una carrera ciega y furiosa, en dirección opuesta. Oí el ruido inconfundible de madera partiéndose con violencia. El zaguán que Marcos había cerrado con candado. Y entonces, el sonido regresó al camino de terracería, un galope desesperado que fue disminuyendo rápidamente hasta, finalmente, desaparecer por completo. Y el silencio que quedó era peor que el ruido, un vacío que zumbaba en mis oídos. No sé decir por cuánto tiempo permanecí recargada en la pared, temblando sin control. Tal vez minutos, tal vez una hora. Mi primer movimiento fue instintivo. Fui hasta la cuna. Mi hijo todavía dormía, su respiración tranquila, ajeno a todo. Verlo me dio una pizca de fuerza. Con las piernas temblorosas, arrastré la pequeña cómoda que teníamos y la empujé contra la puerta. Era un obstáculo frágil, lo sabía, pero era lo que podía hacer. Apagué la luz, sumergiendo el cuarto en la oscuridad, y me senté en la cama abrazando mis rodillas. Me quedé ahí, en vigilia, hasta que los primeros rayos de sol pintaron una rendija en la ventana. Marcos llegó poco después bostezando de cansancio. Su expresión cambió en cuanto me vio. «¿Qué pasó, Jennifer?», preguntó, soltando las llaves. «Parece que viste un fantasma». Con la voz entrecortada, le conté todo. El galope en el camino, la invasión del patio, el olor, la sombra en la puerta. Él me escuchaba con una mezcla de preocupación e incredulidad. Mi suegra, que apareció en la puerta de la cocina al oírnos, no demostró la misma sorpresa. Su rostro cargaba un miedo antiguo, resignado, como si supiera exactamente de qué estaba hablando. Cuando salimos, mi cuñado Anselmo ya estaba despierto, tomando su café en el corredor. Fui hacia él con la esperanza de una explicación simple, casi muerta. «Anselmo, ¿de casualidad tu caballo no se escapó anoche?», le pregunté. Él me miró, confundido. «No, Jennifer, mi caballo ni siquiera durmió aquí». Le dio un sorbo a su café. «Se lo presté ayer en la tarde a Pepe, el del arroyo, para ayudarle con una carga. Me lo regresa hasta hoy en la tarde». «¿Por qué?». Mis piernas flaquearon. Marcos escuchó la respuesta y su rostro se puso serio. Sin decir nada, caminó hasta el frente del terreno. Yo lo seguí. El zaguán de madera estaba abierto de par en par, con la cadena rota y una de las tablas gruesas partida a la mitad, las astillas apuntando hacia afuera. Había sido roto desde adentro hacia afuera. Hasta hoy, más de 5 años después, nunca más he podido quedarme sola de noche en un lugar silencioso. El sonido de cascos, incluso el de un caballo común pasando por la calle durante el día, hace que se me revuelva el estómago y que mi cuerpo busque instintivamente un lugar para esconderse. La imagen de esa sombra en la cortina, de esas 2 brasas rojas mirándome, nunca se ha borrado de mi cabeza. A veces, de la nada, siento ese mismo hedor agrio a metal y quemado, y sé que el recuerdo no es lo único que quedó. El animal se fue, pero un pedazo de ese miedo nunca lo hizo.
Hay gente que dice que la vida está hecha de decisiones, pero hoy creo que está hecha de una sola decisión. Una nada más. Solo que no sabemos cuál es hasta que ya es demasiado tarde. Para mí, esa decisión llegó en un mensaje de celular a mitad de un martes cualquiera, en 2018. Buenas noches, Dom, mi nombre es Cristiano. En aquella época, mis días eran todos copias uno del otro. La misma hora para despertar, el mismo camino al trabajo, las mismas 8 horas mirando una pantalla. No diría que era infeliz, solo estaba en piloto automático, acostumbrado. Fue entonces cuando el celular vibró con un nombre que no veía desde hacía unos 4, tal vez 5 años. Miguel. Un gran amigo de los tiempos de la universidad, de esos con los que terminas perdiendo el contacto pero que nunca olvidas. El mensaje era simple. ¿Qué onda, perdido? ¿Sigues vivo? Me reí solo frente a la computadora, respondí al momento. Güey, más o menos, sobreviviendo a la rutina. ¿Y tú? La plática fluyó como si nos hubiéramos visto el día anterior. Me contó del trabajo, de la familia, y a mitad de la charla llegó la invitación. O mejor dicho, la orden. Oye, necesitamos salir del encierro. Hacer alguna de esas locuras de antes. ¿Te acuerdas de aquella vez que bajamos el río en kayak? Acordarme era poco. Esos eran los mejores recuerdos que tenía. El cuerpo molido, el sol en la cabeza, la sensación de estar completamente exhausto, pero vivo. Pensé en negarme. Tenía trabajo, cuentas, la vida adulta tocando a la puerta. Pero la propuesta de Miguel fue como una soga de salvación. Dijo que conocía un lugar como a 4 horas de distancia, perfecto para eso. El área de Jalcomulco, en Veracruz. Un río con rápidos, senderos, un lugar para acampar y olvidarse del mundo. La idea fue creciendo dentro de mí. En menos de 1 hora ya habíamos planeado todo para el fin de semana siguiente. Yo no tenía ni idea, pero mi vida como la conocía estaba a punto de terminar. Llegamos el viernes por la tarde. El lugar era exactamente como Miguel lo describió. Aislado, rodeado de vegetación densa por todos lados, con el sonido del río corriendo al fondo. Montamos la casa de campaña, encendimos una fogata y nos quedamos ahí, platicando. Fue una noche tranquila, la última noche tranquila de mi vida. El sábado por la mañana hicimos una caminata ligera y después de comer fuimos a rentar los kayaks. Yo tenía un poco más de práctica que Miguel, así que le di unas instrucciones básicas. Le recalqué la importancia del chaleco salvavidas. Estábamos confiados, quizás hasta un poco arrogantes. Las primeras horas en el río fueron perfectas. El sol pegaba en el agua. El ritmo del remo era casi una meditación. Pero de repente, sin aviso, la corriente cambió. El agua tranquila comenzó a agitarse, y el río se fue estrechando entre paredes de piedra, lo que aceleró todo de una forma absurda. «Güey, esto se está poniendo fuerte», gritó Miguel a unos metros de distancia. Su voz ya sonaba tensa. «Intenta mantener la proa recta. Rema con fuerza», le grité de vuelta, pero mi propia voz apenas superaba el estruendo del agua. La situación se salió de control en segundos. Una ola violenta, que salió de la nada, lanzó el kayak de Miguel de lado. Vi la embarcación volcarse y su cuerpo ser simplemente arrancado de ahí, tragado por la corriente con una fuerza que no parecía natural. Verlo desaparecer de esa forma me paralizó. Fue un instante de shock, tiempo suficiente para que yo cometiera un error. Otra ola me golpeó, y al momento siguiente, yo también estaba en el agua. El agua estaba tan helada que quemaba y era una confusión de burbujas y oscuridad. El río me revolcaba, me golpeaba contra piedras que no podía ver. Luché por alcanzar la superficie, pero la fuerza del agua era como un animal gigante reteniéndome abajo. Mi último recuerdo fue un golpe seco en la cabeza. Después, solo el silencio. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando mi conciencia regresó, lo primero que sentí fue un dolor punzante en la nuca y el sabor a tierra en la boca. Estaba todo oscuro, una negrura total. Por un instante el pensamiento que me vino fue:
Ya está. Me morí. Pero no. Sentía el suelo frío y húmedo bajo mi espalda. Estaba vivo. El ruido del río, que antes era un trueno, ahora parecía un susurro distante, ahogado. Con mucho esfuerzo, me puse de pie. Estaba mareado. Me dolía todo el cuerpo. Estiré los brazos en la oscuridad, esperando tocar piedra fría, roca, pero lo que mi mano encontró fue otra cosa. La pared era lisa y tibia. No era roca. Tenía una textura extraña, parecida a un cuero estirado, y una humedad que no era de agua, era más como un sudor. Deslicé la mano por ella, intentando entender, y entonces lo sentí. Una vibración muy lenta, muy sutil, que venía de dentro de la pared. Un pulso, como si estuviera recargado en la piel de un animal gigantesco y dormido. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Era una sensación demasiado extraña. Al fondo de aquel lugar percibí una lucecita, muy débil, de un tono amarillento, enfermizo. Mi única esperanza de una salida. Comencé a caminar en su dirección, manteniendo la mano en la pared pulsante, usándola como guía. Cada paso era un esfuerzo. La preocupación por Miguel venía en oleadas. El ambiente era tan bizarro que mi cerebro apenas podía procesarlo todo al mismo tiempo. Llegué cerca. La luz no venía de arriba, de alguna grieta. Salía del suelo, de una fisura que brillaba. No podía apartar la mirada de aquel brillo. El dolor de cabeza, el miedo, todo pareció disminuir, no para dar lugar a la paz, sino a un vacío. Un enfoque intenso en esa luz. Me arrodillé, como si fuera algo que necesitaba hacer. Extendí la mano. Cuando mis dedos atravesaron el campo luminoso, no sentí calor. Sentí una cosa densa y aceitosa subiendo por mi brazo, por debajo de la piel. Una invasión silenciosa que hormigueaba y pesaba. Fue repulsivo. Retiré la mano de un susto. Solo entonces, como si hubiera roto un hechizo, miré hacia el lado opuesto y vi otra luz, más blanca, más natural, en una rendija que el brillo hipnótico me había ocultado hasta entonces. Y desde ahí podía oír con más claridad el sonido del agua. La salida. Me arrastré hacia la salida, usando el resto de fuerza que me quedaba. La luz del día me golpeó como un puñetazo. Tuve que cerrar los ojos y esperar un tiempo hasta que se acostumbraran de nuevo a la claridad. Cuando logré ver, me di cuenta de que estaba en la orilla del río, a unos buenos metros de donde la corriente era más fuerte. Comencé a caminar tropezando con las piedras, gritando el nombre de Miguel. Con cada paso, la esperanza disminuía. Encontré pedazos de mi kayak, el plástico rojo retorcido y roto, lo que solo me daba una dimensión real de la violencia de lo que había ocurrido. No parecía posible que alguien sobreviviera a eso. Y entonces lo vi, una silueta acostada más adelante, casi a la orilla del agua. Corrí, ya con el peor pensamiento en la cabeza. Estaba boca abajo, inmóvil. Me arrodillé a su lado, con el corazón que parecía que se me iba a salir por la boca, y lo giré con todo el cuidado. Su rostro estaba casi irreconocible, hinchado, con cortadas profundas en la frente y en la mejilla, la boca entreabierta y llena de sangre. Su pecho subía y bajaba con un ritmo débil, casi imperceptible. Me invadió una desesperación total. No sabía qué hacer. No entendía nada de primeros auxilios. En un impulso puse mis manos sobre su pecho, no sé por qué, solo lo hice. Comencé a hablarle, a pedirle que no me dejara ahí solo. «Vamos, Miguel, despierta, güey, por favor». Y fue entonces que la sensación volvió. Aquella misma energía densa e invasiva que sentí en la cueva, pero ahora fluyendo en dirección contraria. Salía de mis manos, siendo drenada de mí y entrando en su cuerpo. Sentí el flujo, como si una parte de mí estuviera siendo derramada. De repente Miguel tuvo una convulsión violenta. Tosió, y una bocanada de agua y sangre salió de su boca. Sus ojos se abrieron, sin enfocar. «Cristiano», su voz fue apenas un hilo, que... El alivio fue tan fuerte que mis piernas flaquearon.
Comencé a llorar, un llanto descontrolado, de pura gratitud. Pero junto con el alivio vino otra cosa, una debilidad extrema, como si todos mis músculos se hubieran disuelto. Al mismo tiempo, un dolor agudo, cortante, explotó en mi costilla derecha. Era tan intenso que me hizo doblarme, buscando aire. No entendí nada. Pensé que era mi cuerpo reaccionando al estrés, a la adrenalina que se iba. Era el cansancio, mi propia caída. Solo podía ser eso. Me quedé ahí, caído a su lado, exhausto, hasta que horas después oímos los gritos de un equipo de rescate llamándonos. La recuperación de Miguel tardó casi un año, pero todos los médicos coincidieron en que fue un milagro que sobreviviera con tan pocas secuelas. De hecho, parecía más vibrante que nunca, como si la experiencia le hubiera dado vida en vez de quitársela. Nadie nunca pudo explicar cómo aguantó tanto tiempo con esas heridas antes del rescate. En las visitas que yo le hacía, sonreía, le decía que era fuerte, pero por dentro me quedó la espinita. Yo nunca volví a ser el mismo. Regresé a mi rutina, pero cargaba un cansancio que no se iba. No importaba cuánto durmiera. Y estaba el dolor en las costillas. Venía de la nada. Una punzada aguda que me dejaba sin aire, exactamente en el mismo lugar que sentí aquel día en la orilla del río. Me decía a mí mismo que era estrés postraumático. Era la única explicación lógica. La confirmación de que algo andaba mal llegó unos meses después, en una comida de domingo en casa de mis papás. Mi mamá sufre de migraña, de esas que la dejan en la oscuridad sin poder abrir los ojos. Ese día estaba en el pico de una crisis. Verla de esa manera me causó una angustia, pero también otra cosa, un impulso extraño. Me acerqué y le puse la mano en la frente solo para ofrecerle un poco de consuelo. «Ya va a pasar, ma», le dije. Ella suspiró, y para sorpresa de todos, unos 10 minutos después dijo que el dolor estaba aliviando, como si se lo hubieran quitado con la mano. Nos pusimos felices. Pensamos que era coincidencia. Esa noche me desperté con un dolor de cabeza que parecía que me iba a reventar el cráneo. Una presión detrás de mi ojo izquierdo que me hizo vomitar. Era idéntico al dolor que mi mamá siempre describía. Fue la primera vez que el miedo de verdad se instaló. Necesitaba estar seguro, necesitaba probar que me estaba volviendo loco, que todo estaba en mi cabeza. La oportunidad, o la desgracia, apareció la semana siguiente. El perro de mi vecino, un perro mestizo, viejo y dócil, se había atorado la pata en el portón y se había hecho una herida fea. Vi al animal cojeando, lamiéndose la herida que no paraba de sangrar. Con el corazón en la garganta fui hasta allá. Ofrecí ayuda, y mi vecino me dejó pasar. Me arrodillé frente al perro, que lloriqueaba abajo. Le acaricié la cabeza y después, con la mano temblorosa, sujeté la pata herida. Cerré los ojos y me concentré. Forcé aquella sensación, la del drenaje, la misma del río. Sentí el flujo débil saliendo de mi palma. Cuando abrí los ojos, el sangrado en la pata del perro había disminuido mucho. El borde de la herida parecía menos hinchado. Aterrado, miré mi propia mano. Y ahí estaba. En mi palma, una línea roja y ardiente se formaba, un rasguño fino que reflejaba perfectamente la herida del animal. No era imaginación, no era estrés, era un intercambio. Yo no curaba nada. Yo tomaba el dolor, la enfermedad, la herida para mí. La cosa en aquella cueva no me había dado un don. Me había transformado en un depósito de sufrimiento. Hoy soy una colección de dolores que no son míos. Tengo un dolor crónico en la rodilla izquierda que pertenece a un señor al que ayudé al principio. Un zumbido constante en el oído que era de una colega del trabajo y en los días fríos siento la punzada de una fractura antigua en la muñeca. Una fractura que nunca tuve. Mi cuerpo se convirtió en un mapa de los dolores de otros. Intenté parar. Juro que lo intenté. Después de entender el intercambio, pasé meses en pánico, evitando a la gente, negándome a tocar a cualquiera. Pero la noticia se esparció sin que yo quisiera. Empezó con susurros. El hijo de fulana,
Dicen que te reza y el dolor de cabeza se te quita. El muchacho que le hizo un cariño a mi perro y el animalito mejoró. La gente comenzó a buscarme. Al principio me negaba, cerraba la puerta, pero encarar la desesperación de alguien, ver el dolor real en el rostro de una persona, despertaba a la cosa dentro de mí. Es una compulsión, un hambre que no es mía. Una parte de mí, la parte que todavía es humana, quiere rehusarse. Pero la otra parte, la que fue infectada en aquella cueva, es atraída hacia el dolor como un animal es atraído por el olor a sangre. Y ella siempre vence. Anoche tocaron a mi puerta. Era una mujer que nunca había visto, con su hijo pequeño en brazos. El niño ardía en fiebre, el pecho subiendo y bajando con un silbido terrible. La mirada de la madre era una súplica. No me pidió un milagro, solo me imploró con los ojos. Miré mi departamento, mi vida que se resumía a soportar los dolores del día anterior. Recordé quejarme del tedio de mi antiguo empleo, de la rutina. Recordé a Miguel llamándome a la aventura para que me sintiera vivo. ¡Qué ironía! Nunca he estado tan vivo y estoy muriendo por eso. Le dije que entrara y que sentara al niño en una silla. Él me miró con esos ojos grandes, asustados y febriles. Me arrodillé frente a él. Mis manos temblaban. Sabía que su fiebre se volvería la mía, que el silbido en su pecho pasaría al mío. Sabía que este intercambio sería pesado, que tal vez me quitaría lo poco que aún me queda. Aún así extendí la mano. Hay juegos de niños que cuando uno mira hacia atrás no parecen solo un juego. Parecen más bien un ensayo para alguna otra cosa, o tal vez una forma que encontrábamos de nombrar algo que no entendíamos. No estoy seguro. Solo sé que durante mucho tiempo nuestro juego favorito era perseguir aquello que no podíamos ver. Mi nombre es Eliezer. Lo que voy a contar ocurrió un fin de semana de 1999. Como de costumbre, mi familia había ido al rancho de mis tíos. Era nuestro refugio, el lugar donde los adultos se esparcían por el porche con cervezas y el sonido de la plática se alargaba hasta tarde, mezclado con el siseo de la carne en el asador. Para nosotros, los niños, era el paraíso. Nuestro trío estaba formado por mí, por mi prima Ángela, la mayor y la que se creía la jefa del grupo, y por Pedro, mi otro primo, el más chico. Mientras la noche caía, nuestro mundo era el patio trasero. Era un espacio grande con un pasto ralo que te rasguñaba las piernas y terminaba en una cerca de alambre de púas. Y justo allá en la esquina, casi en el límite con el potrero oscuro del vecino, estaba la bodega. No era más que un cuartito de madera, con el techo de lámina, creo. La pintura, alguna vez, tal vez fue verde, pero para entonces ya estaba desgastada, oscura, manchada por el tiempo. Mi tío guardaba ahí herramientas viejas, sacos de abono, qué sé yo. La puerta vivía cerrada con una cadena y un candado oxidado. Y para nosotros, ese lugar era el corazón de todo el misterio del rancho. Era ahí donde nuestro juego comenzaba. Sinceramente no recuerdo cómo o cuándo empezó ese juego. Es uno de esos recuerdos de la infancia que parece que siempre estuvo ahí. Esperábamos a que la noche se asentara, esperábamos a que los adultos entraran en ese punto de la conversación en que se olvidaban de nosotros, y nos íbamos los tres, en silencio, hasta la puerta de la bodega. Ángela, por ser la mayor, siempre iba al frente. Se acercaba a la madera oscura de la puerta, nos miraba a los dos con una cara de quien iba a hacer algo importante, y entonces levantaba la mano. Siempre eran 3 golpes, ni rápidos ni lentos, 3 toques firmes que producían un sonido hueco y que parecían ser tragados por la noche. Después esperábamos, conteníamos la respiración, mirándonos el uno al otro, con esa sonrisa de cómplices. Y entonces venía el sonido. Empezaba del lado de adentro. Eran pasos.
pasos de una sola persona, que parecían surgir de la nada, cruzar la puerta cerrada y empezar a correr por el patio. Era la señal. Nosotros explotábamos en una carrera torpe, riendo, gritando en voz baja para no llamar la atención. Nuestro objetivo era simple: alcanzar a quien quiera que estuviera corriendo delante de nosotros. El problema, claro, es que no había nadie ahí. Solo el sonido de los pies de otra persona, un poco más adelante, pisando el pasto seco y los tramos de tierra. El ritmo de los pasos era curioso. No era el de un niño. Era más pesado, con más cadencia, pero al mismo tiempo no era demasiado rápido. Era como si nos estuviera dando una oportunidad. Corríamos, dábamos vueltas, esquivábamos un arbusto aquí y otro allá, siempre siguiendo aquel rastro sonoro invisible. El juego solo terminaba cuando los pasos cruzaban la cerca de alambre y desaparecían en la oscuridad del potrero. Perdíamos, y nos daba muchísima risa. Aquello se repitió por varios fines de semana más, tal vez meses. Se convirtió en nuestro ritual secreto, la aventura que nos esperaba en el rancho. Ya sabíamos qué esperar: los golpes, la espera, la carrera. Era un guión seguro. Pero todo juego tiene un punto de inflexión, el momento en que las reglas que creíamos controlar no son como pensábamos. El nuestro ocurrió en una noche de julio, un poco más fría de lo normal. Hicimos todo como siempre. Fuimos hasta la bodega. Ángela dio los 3 golpes en la madera y retrocedimos, esperando el sonido familiar. Llegó, pero diferente. Los pasos sonaron más urgentes, más pesados. Apenas habían arrancado, y la carrera ya era más veloz que de costumbre. En lugar de guiarnos en un gran círculo por el patio, la cosa empezó a dar vueltas cerradas, zigzagueando de una forma que nos obligaba a frenar y cambiar de rumbo bruscamente. Parecía menos una huida y más una forma de confundirnos. Todavía reíamos, pero era una risa nerviosa, jadeante. La adrenalina era otra. En uno de esos desvíos, cerca de la cerca, los pasos se detuvieron de repente, y nosotros también, por inercia, casi cayendo unos sobre otros en la oscuridad. El silencio duró 1, quizá 2 segundos. Fue cuando lo oímos. No era un paso, era un sonido que venía del fondo de la garganta, bajo, un soplo que intentaba imitar una risa. No era un sonido humano. Parecía el aire pasando por algo seco, agrietado. Fue una sola nota, corta y afilada, pero fue suficiente. Dejamos de reír al instante. Miré a Ángela, y su rostro, que apenas veía en la penumbra, había perdido toda su pose de líder. Pedro, que estaba un poco atrás, se acercó a mí. Nadie dijo nada. El aire se quedó inmóvil. El juego se había roto. Aquello, lo que fuera, ya no solo estaba huyendo, se estaba burlando de nosotros. Después de esa imitación de risa, los pasos recomenzaron, ahora en una carrera recta y decidida, y se fueron por el potrero. Pero nosotros no celebramos. No hubo la sensación de perder el juego. Por primera vez, la sensación fue de alivio porque hubiera terminado. Volvimos al porche en silencio, cada uno perdido en lo que había oído. Aún no entendíamos qué era aquello, pero una cosa quedó clara esa noche. No éramos nosotros quienes teníamos el control de ese juego. Al día siguiente nadie tocó el tema. Fue un pacto de silencio. Pero sabíamos que el patio trasero se había convertido en un territorio diferente. Aquel pedazo de tierra ya no era nuestro. Pasamos el resto de ese fin de semana evitando ir para allá. Sucede que los niños olvidan, o mejor dicho, la curiosidad puede más que el miedo. Al mes siguiente, estábamos de vuelta en el rancho, y la puerta oscura de la bodega parecía llamarnos. Fue Ángela quien decidió que teníamos que contarles. Nos juntó cerca del asador, lejos de los oídos de los demás, y dijo que no estaba bien guardarnos aquello solo para nosotros. Estuvimos de acuerdo. Fuimos con mi tío, el papá de ella y de Pedro. «Papá», comenzó Ángela con la voz un poco temblorosa, Hay alguien que juega con nosotros allá atrás». Mi tío dejó de mover la parrilla y nos miró a los 3, uno por uno. Sonrió, con esa sonrisa paciente de quien ya lo ha oído todo. «¿Ah, sí? ¿Y quién es su nuevo amigo?» «No sabemos.
dije yo entrando en la conversación. Nunca lo hemos visto. Solo se le oye correr. La sonrisa de mi tío se ensanchó, dejó el tenedor de la carne, se agachó y puso la mano en el hombro de Ángela. Ustedes y su imaginación, tengan cuidado de no andar corriendo en la oscuridad y se me vayan a lastimar, ¿de acuerdo? Es lo único que me preocupa. Y eso fue todo. Se levantó y volvió a la carne, dando por terminado el asunto. Nos miramos, un poco decepcionados. Para ellos era solo un cuento. Esa misma noche decidimos jugar de nuevo. Creo que era para probarnos algo a nosotros mismos. Hicimos el ritual, los golpes, la espera. Y los pasos llegaron, pesados y rápidos como la última vez. La carrera empezó, pero sin risas. Era una persecución tensa. Fue cuando la luz del porche trasero se encendió y mi tía Luisa apareció en la puerta. Se quedó parada ahí observándonos correr en la oscuridad por un instante, con el ceño fruncido. No veía nada, pero parecía estar escuchando con mucha atención. Oía nuestros pasos y oía los otros. «¿Niños?», llamó su voz cortando la noche. «¿Con quién están corriendo?». En el instante en que su voz sonó, los pasos que perseguíamos no dudaron. Cambiaron de dirección con un sonido de pasto siendo rasgado y se dispararon en línea recta hacia la cerca, desapareciendo. Más tarde, desde la sala, oí a mi tía hablando en voz baja con mi tío en la cocina. «Javier, te lo juro que lo oí. Eran pasos de alguien grande corriendo junto con ellos. No eran sus pasos». Mi tío soltó una risa baja. «Luisa, por favor. Es la oscuridad. Es el eco que viene del potrero. Ya sabes cómo es». En ese momento entendí. Aunque alguien fuera testigo, no importaría. Nadie iba a creer. Estábamos solos en esto. Pasó un tiempo, tal vez un año entero. En nuestras siguientes visitas al rancho, se volvió una regla, aunque nadie la dijera. El patio trasero estaba prohibido después de que se metiera el sol. No hablábamos del motivo, pero nuestro miedo era un acuerdo. La puerta de la bodega seguía allá en la esquina del terreno, observándonos, y nosotros desviábamos la mirada. Solo que la memoria humana, sobre todo la de un niño, tiene una forma traicionera de hacer que el miedo parezca más pequeño con el tiempo. Y en una noche de verano, calurosa y bochornosa, rompimos nuestro propio pacto. No sé decir por qué. No fue valentía, y mucho menos nostalgia por el juego. Fue más como una compulsión. El silencio de las noches anteriores no traía paz. Parecía más bien un desafío silencioso. Era la necesidad de confirmar que el miedo era real, de encarar aquello de nuevo. Fuimos hasta la bodega. Nuestros pasos eran lentos, vacilantes. Ángela se quedó un largo rato parada frente a la puerta con la mano levantada, antes de finalmente dar los 3 golpes. El sonido pareció más fuerte, definitivo. La respuesta fue inmediata. Los pasos explotaron desde dentro de la bodega, ya no con un ritmo de huida, sino con una rabia controlada. Eran pesados, rápidos, y el sonido en el pasto era de algo siendo aplastado, no solo pisado. La carrera comenzó, pero en segundos nos dimos cuenta de que no era una persecución. Estábamos siendo cazados. La cosa nos rodeaba. Los pasos venían de la izquierda, luego, instantáneamente, de la derecha. Pasaban zumbando por nuestras espaldas, forzándonos a retroceder hacia el centro exacto del patio, el punto más alejado de la luz de la casa y de la seguridad de la cerca. El pánico nos golpeó de lleno, una cosa fría que subía por las piernas y dificultaba la respiración. No había a dónde correr. Y entonces, tan súbitamente como empezó, el sonido se detuvo. Estaba justo frente a nosotros, a unos 3, tal vez 4 metros. No había nada allí, solo la oscuridad de siempre, pero el silencio que dejó era pesado, ocupaba un espacio. Dejamos de correr, derrapando en el pasto húmedo, los 3 jadeando, mirando fijamente al vacío. El sonido de los grillos parecía haberse triplicado en volumen. Podíamos sentir la presencia ahí. El aire se volvió denso, estancado, con un olor extraño a hierba húmeda subiendo del suelo frente a nosotros. Fue Pedro quien lo sintió primero. Soltó un gemido bajo, un sonido que se cortó a la mitad.
Después me contó que sintió una presión en el pecho, como si una mano muy grande lo estuviera empujando sin tocarlo. Y fue del punto exacto a donde Pedro miraba que vino el nuevo sonido. No era una risa, no eran pasos, era un chasquido bajo, húmedo, como el de alguien tronando la lengua en el paladar, solo que más lento, más grave. Un chasquido, una pausa y otro. Era un sonido de animal, un sonido de algo vivo, y no era humano. Aquello fue el fin. Lo que quedaba de nuestra infantilidad, de nuestra estúpida valentía, se hizo polvo. No hubo un grito coordinado, no hubo un plan. El puro instinto tomó el control. Giramos al mismo tiempo y corrimos. Corrimos de una forma en que nunca habíamos corrido en la vida, con el terror puro impulsándonos, la certeza de que esa cosa de chasquidos húmedos estaba justo detrás, con la mano extendida, a punto de tocarnos. Tropezamos hacia la luz del porche cayendo unos sobre otros. Mi tío se levantó de su silla, asustado por el estruendo. Estábamos en el suelo, pálidos, cubiertos de sudor, incapaces de hablar, solo temblando y llorando en silencio. Nadie preguntó qué había pasado. Creo que nuestros rostros lo decían todo. Y nunca más, bajo ninguna circunstancia, volvimos a jugar en el patio después de oscurecer. El juego, finalmente, había terminado. Muchos años han pasado desde esa noche. El rancho se vendió hace tiempo, después de que mis tíos se hicieron mayores y ya no tenían energía para cuidarlo. Hoy es solo una imagen en la memoria, una mancha borrosa de fines de semana lejanos. Pero esa noche, no. Esa noche es nítida. Cada segundo de ella. Yo, Ángela y Pedro, nunca hablamos de lo que pasó. Nunca. Es el tema prohibido de nuestra historia. Nos vemos en Navidades, en fiestas familiares, hablamos del trabajo, de la vida. Pero cuando la plática se acerca a nuestra infancia en el rancho, un silencio rápido y pesado se cierne entre nosotros. Es solo una mirada, un intercambio de un segundo, que lo dice todo. Nosotros sabemos. Estuvimos ahí. Lo recordamos. Hoy, como adulto, intento darle un nombre a aquello. No era un fantasma, no de la forma en que lo cuentan las historias. Los fantasmas son ecos, repeticiones, gente atada a un lugar. Aquello era diferente, era inteligente y estaba aprendiendo. Me quedo pensando en cómo todo fue empeorando. Primero, solo corría, estudiándonos. Después, nos probó con esa risa para ver nuestra reacción al miedo. Luego, nos pastoreó como si fuéramos ganado, para probar nuestro pánico. Finalmente, cuando vio que no íbamos a rendirnos, nos acorraló y se rebeló. Solo un poco. Lo suficiente para quebrarnos. No era un juego para él, era un análisis, un experimento, y nosotros éramos las ratas de laboratorio, corriendo en el laberinto que él dibujaba en la oscuridad. El miedo que queda no es el del recuerdo de la carrera, es el de la incertidumbre. Hasta hoy, el silencio absoluto me incomoda de una forma extraña. Cuando estoy en un lugar muy callado, en la oscuridad, todo mi cuerpo se tensa, esperando oír un chasquido húmedo viniendo de un rincón vacío. La pregunta que me atormenta de vez en cuando antes de dormir no es sobre lo que oímos, es sobre lo que habría pasado si nos hubiéramos quedado. Si después de aquel sonido, nuestro miedo no hubiera superado nuestra curiosidad, si nos hubiéramos quedado un segundo más parados ahí mirando a la nada. ¿Qué habría hecho esa cosa? ¿Qué quería, al final? Esa es una respuesta que sinceramente agradezco no tener. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.